Hola, me llamo Marcos Pérez Lamadrid y compartiré el resumen del siguiente artículo, creando un lenguaje en común. Cómo la terapia breve centrada en soluciones refleja los principios actuales del cambio y sus factores comunes. Este artículo lo encuentran en Internet de manera gratuita en la página del Journal of Solution Focused Practices. Los autores son Beverly Court, Adam Fruerer y Cecil Walker. Ellos mencionan a Rosenwig, quien comenta que las psicoterapias son diferentes, pero tienen características similares y esas tal vez están ayudando al éxito terapéutico que los defensores de cada modelo están informando. También Goldfried afirma que existe una desconexión entre nuestro pasado y nuestro presente en el campo de la psicoterapia. Por eso es que en los últimos 30 años se ha estado agrupando las terapias con suficiente evidencia científica y se ha encontrado de que existen factores en común independiente del modelo que se utilice. Estos factores están presentes en toda terapia que ha sido exitosa. El propósito de este artículo es, a partir de usar un lenguaje en común, ayudar a que los terapeutas expresen qué es lo que estamos haciendo bien a los colegas, incluso de otros modelos, y también a las organizaciones donde trabajamos, y quizás con una noción de lo que sería una buena terapia. También continuar expandiendo la evidencia de la efectividad de la terapia breve centrada en soluciones. Esta ha sido creada por Steve DeShazer e Ames Zuckerberg en colaboración con un equipo desde mediados de los años 80. Serían tres puntos importantes que la destacan: que trabaja con recursos y no con déficits, que explora posibilidades y futuros preferidos, investiga qué es lo que ya está funcionando y que contribuya con alcanzar el futuro preferido. La sesión se caracteriza por comenzar preguntando por mejores esperanzas y luego por la descripción de la presencia de estas mejores esperanzas en la vida del cliente. El método es análisis de contenido de material, que significa que se juntan em, referencias bibliográficas para encontrar un patrón entre las mismas y ofrecer nuevas categorías de análisis para un conocimiento más profundo del tema. Los investigadores decidieron acumular estas referencias, estas fuentes, desde el 2005 hasta la actualidad, con el requisito de que los autores de estas fuentes eh, hayan contribuido significativamente en el campo de los factores comunes y que su trabajo sea consistente mutuamente con la literatura convencional. Se identificaron cuatro fuentes primordiales importantes. Uno titula La cuestión de la experticia en psicoterapia. El segundo es obteniendo consensos en psicoterapia. El tercero son mecanismos generales del cambio. Y el cuarto es cuán importantes son los factores comunes en psicoterapia. De acuerdo a sus autores, se tienen los siguientes aportes centrales. Miller, Hubley y Chow identifican que la técnica es el 15% del éxito terapéutico. La expectativa y placebo es el otro 15%. La relación terapéutica es el 30 a 50%. Y los factores del cliente son el 40%. Goldfried habla de principios del mecanismo de cambio, que serían la motivación, una expectativa positiva, una fuerte alianza terapéutica, conocer las causas del problema, seguir pasos, ir testeando el avance y que el cliente haga algo que no hizo antes. Gassman y Grewe habla de un cambio subyacente, o sea, un balance entre el problema y la activación de recursos del cliente, que enganchan con partes saludables de su vida. Van Pelt habla de un modelo contextual basado en la empatía del cliente, digo, la empatía del terapeuta. Y esto lleva a tres caminos. El primero es una relación real, genuina. El segundo son las expectativas. Y el tercero son ingredientes específicos, un espacio para estos del propio terapeuta en la sesión. Y también propone dos puntos importantes a los que va a llevar la empatía. Una alianza fuerte y un monitoreo consistente del avance. Para la fiabilidad, primero
Beverly Court y Cecil Walker hicieron por su lado una codificación abierta y una codificación axial de estas fuentes. Se encontraron, compararon notas y Adam Froeder hizo de árbitro para llegar a consensos, obteniéndose 7 temas. Ideología del terapeuta, expectativa dada esperanza y activación de recursos, alianza terapéutica, tareas de terapia, uso de factores del cliente, efectos del terapeuta y autorregulación, y seguimiento y resultado del proceso. Em, Como segundo paso, se compararon estos factores encontrados, estos factores comunes de las fuentes, y se compararon con el briefer. El briefer es un manual de terapia breve centrado en soluciones que se actualiza cada año. Y nuevamente Adam Froeder hizo de árbitro, por lo que se decidió descartar el primer factor que se había ubicado, que es la ideología, ya que el briefer no tenía elementos para sustentarlo en la comparación, quedando 6 factores. El aporte, uno de los aportes importantes de este artículo es de que mencionan los investigadores la relevancia de cada factor, cómo las terapias que no son centradas en soluciones llegan a este factor, y también cómo de manera diferente la terapia breve centrada en soluciones llega al mismo factor. La esperanza dada expectativa tiene que ver, por supuesto, con el cambio terapéutico desde una situación de afecto positivo también en la sesión. Las terapias que no son centradas en soluciones, para esto utilizan objetivos y ayudan al cliente a que los consiga, los logre, llegue a ellos. En terapia breve centrada en soluciones, sin embargo, se pregunta por mejores esperanzas desde el comienzo y se hace preguntas que conecten su realidad presente con el futuro preferido. El segundo factor es alianza terapéutica. Es la que más atención recibe porque tiene una correlación fuerte con resultados positivos de la terapia. En las terapias no centradas en soluciones, se favorece expresar empatía intensa, también un vínculo y un apego intensos y muy respetuosos. Mientras que en terapia breve centrada en soluciones, el matiz es un poco diferente. Se favorece la construcción con el lenguaje, utilizando el lenguaje para la relación de trabajo terapéutico, entendiendo también de esta manera la visión del propio cliente, y todo esto se traduce en una mayor confianza y una visión más positiva de parte del cliente hacia la terapia para la alianza. El tercer factor es tareas en terapia, y se las entiende como unos mecanismos observables de la propia interacción terapéutica para ver el progreso. En las terapias no centradas en soluciones, directamente se las puede ver como herramientas para asistir o asesorar al cliente en el cambio. En terapia breve centrada en soluciones es diferente. Las preguntas que hacemos eh, obviamente se basan en el lenguaje y son provocaciones para que el cliente empiece a trabajar intensamente realizando estas descripciones que se piden en las preguntas. Puede ser a futuro preferido, notando instantes o cómo ha afrontado situaciones difíciles, pero al final el trabajo es netamente conversacional, siendo leales a las palabras y perspectivas del cliente, y esto lleva a cambios observables. Entonces, desde el momento que se hace la pregunta, ya hay una provocación para un trabajo intenso. Por lo tanto, no es necesario dedicar una parte de la sesión para diseñar una tarea, porque ya el cliente, desde que está respondiendo a las preguntas, está trabajando intensamente, y él es cuando decide cómo y cuándo y en qué manera encarar lo que está enfrentando en su vida diaria. El cuarto factor son los factores personales, lo individual de la persona, la habilidad del cliente de obtener resultados positivos de la terapia específicamente. Entonces, no solo es que se le hace algo al cliente con técnicas, sino que el cliente tiene una habilidad para aprovechar lo que está ocurriendo en la sesión. Desde las terapias que no son centradas en soluciones, saber qué perpetúa el problema es importante, o qué hizo mal la persona, asesorar en su motivación, asesorar en su personalidad y en la sintomatología también.
Y se maneja comúnmente la idea de que las cosas podrían empeorar antes de mejorar. Mientras que en terapia breve centrada en soluciones, se llega a los factores del cliente, pero a través del lenguaje y no de la de intervención conductual o de tareas. No se cuestiona la motivación de la persona, se asume que los clientes ya tienen motivación, no se hace asesoría de personalidad y los síntomas no son parte del resultado deseado. El quinto factor son los efectos del terapeuta. Los clientes de terapeutas efectivos mejorarían un 50% más y abandonarían un 50% menos que los menos efectivos. Por lo tanto, es más importante el nivel de las habilidades que tienen los terapeutas, incluso que el propio modelo. Si no sale bien en algún proceso terapéutico como practicantes, no siempre, no necesariamente es por el modelo, sino tal vez es por el nivel de desarrollo en las técnicas que tenemos. Para los terapeutas no centrados en soluciones, eh, se toma la decisión de intervenir o de hacer psicoeducación en base al resultado que se espera. Se aplica una respuesta específica, por lo tanto, al diagnóstico. Y mayormente, por supuesto, el clínico es el experto para hacer todo esto. En terapia breve centrada en soluciones, el foco es en escuchar el lenguaje del cliente para ayudar a construir una descripción rica del futuro preferido. No se presume lo que el cliente necesita. Entonces, no se involucra tampoco en las decisiones que el cliente las tiene. Y el sexto factor son los procesos de monitoreo y resultados. La evaluación del cliente es un mejor predictor que la que hace el propio terapeuta. Entonces se recomendaría incluir las dos evaluaciones para el monitoreo. En terapias no centradas en soluciones se utilizan inventarios. Pocas veces no es tan importante preguntarle al cliente y bueno, se hace siempre un monitoreo de las propias tareas y de la severidad de los síntomas. Mientras que en terapia breve centrada en soluciones, no se sugiere el uso de inventarios o un monitoreo directo, sino que algunos clientes se usa con ellos preguntas como ¿qué está mejor? ¿Qué ha mejorado desde la última sesión? ¿Qué ha cambiado desde la última vez que nos hemos visto? Entonces esto representa ineludiblemente un seguimiento y especial, ¿no? Intenso del proceso. Los investigadores proponen este cuadro también, que son cómo ideas de la terapia breve centrada en soluciones cumplirían con estos, entrarían dentro de estos factores. Para expectativa, por ejemplo, preguntar por mejores esperanzas ayudaría, un enfoque a futuro, que el cliente tenga pueda dirigir eh, hacia dónde se va en la sesión. Para la alianza terapéutica, las charlas sobre recursos y mejores esperanzas también son muy importantes. Para las tareas en terapia, como decíamos, las preguntas son como una provocación para que el cliente piense, note y actúe, esté invitado, inspirado a actuar cuando vea necesario. El uso de factores también del cliente, preguntar por momentos donde lo deseado ya ha ocurrido, que le llamamos instantes, es importante. Preguntar por excepciones, que son momentos donde el problema no ha ocurrido también. Y preguntas también como el cambio para tratamiento, qué cosas han mejorado desde que hizo la cita, antes de nuestra primera sesión, son vitales para conocer a la persona en esa versión. Para el efecto del terapeuta o esa autorregulación, es como que el terapeuta se va haciendo preguntas, ¿no? ¿Qué quiere el cliente de la terapia? ¿Sé qué es lo que él quiere? ¿Cómo va a influir eso en mis siguientes preguntas? Básicamente, en terapia breve centrada en soluciones, si no sabemos qué quiere el cliente, no tenemos que preguntar. Si no tenemos lenguaje del cliente, no tenemos que preguntar porque nuestras preguntas contienen el lenguaje del cliente. Y por último, para el seguimiento, em, se puede preguntar por pequeños signos de progreso, se usan escalas, se va verificando con el cliente, ¿no? Cómo es el progreso, qué ha mejorado, cómo lo has logrado, ese tipo de preguntas. Las implicaciones de esta investigación.
es importante que entendamos qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿sí? Y seguir expandiendo la evidencia de la terapia breve centrada en soluciones. Tener un manual como el Briefer nos ayuda a tener una práctica consistente. Entonces sabemos que varios clínicos están haciendo el mismo trabajo. Por supuesto, cada terapia es diferente. Y lo que hace diferente en este enfoque es de que las preguntas contienen el lenguaje de la persona. Entonces, nadie tiene el mismo lenguaje, nadie usa el mismo lenguaje para describir sus resultados deseados. Por lo tanto, está el manual, es un manual que nos da consistencia, pero cada sesión siempre va a ser diferente. Las implicaciones concretas, primero serían que se prueba que la terapia breve centrada en soluciones tiene factores identificados en el manual. Estos factores comunes están en el manual Briefer. Em, y que se asocia también a una robusta evidencia científica de efectividad. Segundo, al vincular los factores del manual con los factores de efectividad de diferentes modalidades, se incorpora la evidencia de que la terapia breve centrada en soluciones pertenece al grupo de estas modalidades. O sea que con esta investigación, la terapia breve centrada en soluciones se posiciona dentro de estas terapias con robusta evidencia científica que forman parte de la base de los factores comunes de éxito terapéutico. Y tercero, se crea una avenida para que los practicantes e investigadores de terapia breve centrada en soluciones comuniquen similitudes en diferentes dominios terapéuticos. Y así se evita discusiones innecesarias al demostrar que hacemos algo diferente, pero con resultados igual de efectivos. Otras implicaciones clínicas. Bueno, esto nos ayuda a entender cómo se enlaza con un marco más amplio y también con otros modelos. Esta nuestra práctica. Nos podemos comunicar con otros clínicos y además de eso, también se espera que los practicantes puedan usar más un lenguaje con más confianza, ¿no? Un lenguaje que tome en cuenta el generar esperanza, activar recursos, utilizar los factores externos e internos del cliente y fortalecer, por supuesto, la alianza terapéutica, que es lo más importante. Conclusiones, investigadores mencionan que correlacionando la terapia breve centrada en soluciones con factores comunes, em, la consistencia del briefer y del cuadro de autoasesoramiento que nos mostraré a continuación, esperan que los practicantes estén más decididos a ayudar con esta confianza de que van a haber resultados duraderos. En las limitaciones no se toma en cuenta todos los factores de la literatura y también esto está enmarcado únicamente en datos cualitativos. Entonces faltan estudios adicionales cuantitativos. Este es el cuadro, este es otro de los aportes, ¿no? Es el cuadro para la autoevaluación y discusión entre modalidades, que puede servir para formación, supervisión de casos, intervisión, trabajo multidisciplinario, con abogados, psicólogos, trabajadores sociales, médicos, servicios de protección familiar, en escuelas, hospitales, ¿no? Entonces, estos 6 factores son los que sabemos que tienen una evidencia científica considerable que van a ayudar al éxito terapéutico. Y por lo tanto, los practicantes podemos hacernos preguntas en función que nos guíen para ir cumpliendo estos o atendiendo estos factores. Por ejemplo, para expectativa y esperanza, podríamos preguntarnos cómo los clientes experimentan lo que es un cambio positivo. Sí, conozco eso. Para alianza terapéutica, podría preguntar qué hago para involucrar a los clientes en la terapia. Para tema de tareas, podría preguntar qué estrategias utiliza para trabajar en colaboración con sus clientes para desarrollar sus propias estrategias y tareas que puedan ayudarles a alcanzar el resultado deseado. Esta pregunta es larga, pero tiene un elemento muy importante, que si en otros modelos se utilizan tareas, estas tareas serán más efectivas si contemplan el marco de referencia del cliente. Sí, si son creadas para el cliente. En el caso del enfoque en soluciones, como mencionaba, ya las preguntas son una provocación para trabajar. Por lo tanto, ya no se tiende a hacer tareas como en otros modelos.
En el uso de factores del cliente, se dice de qué manera se tiene en cuenta y se utiliza el entorno del cliente y los soportes existentes, ¿sí? Cómo conozco la mejor versión de mi cliente, que conozco de él, que sea evidencia de esa mejor versión. El efecto del terapeuta y su autorregulación. Podría hacerme la siguiente pregunta. ¿Cómo mantener la neutralidad emocional y la autorregulación? Son aspectos muy importantes y cruciales, ¿no? En situaciones difíciles, con practicantes que están atendiendo varios casos a la vez. Eh, También está para el factor del monitoreo y el seguimiento, ¿no? De resultados. Hay preguntas como de qué manera se ha incorporado nociones como en qué están las personas, qué estamos haciendo como terapeuta y cliente, con qué frecuencia se revisa con el cliente la calidad de su relación terapéutica y su proceso y su progreso. Entonces, este es otro aporte para ir conociendo un poco más cómo acercarnos a estos 6 factores que nos ayudan a acercarnos al éxito terapéutico, que puede ser utilizado por practicantes centrados en soluciones o terapeutas con otros modelos. Para poder, bueno, acceder al artículo, se tiene esta referencia y como mencionaba, es de acceso gratuito y sería interesante que también se lo pueda revisar. Los aportes son importantes y muy útiles para el contexto latinoamericano desde mi punto de vista, porque es una invitación para que podamos expandir qué es lo que estamos haciendo, compartir lo que estamos logrando, tener una noción de nuestras raíces, de dónde venimos, qué estamos aprendiendo o aplicando en el presente y cómo estamos proyectándonos como comunidad de, de terapeutas en nuestro contexto y tengamos una mayor noción de cómo hacer la diferencia y cómo ayudar a las personas con las que trabajamos. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos pronto.